sea, no sé si en mi vida he tenido todo tan claro siempre. De repente me atoro con toma de decisiones, pero esa vez la tenía clarísima. O sea, esa vez fue como amor a primera vista. Dije, yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Entonces, como que reconecté con cosas que yo tenía de niño, ¿no? De revisar todos estos detrás de cámaras y making ofs y veía como películas en stop motion y películas en 2D y me empecé a relacionar con directores en Guadalajara o con pequeñas producciones y fue como empezar de cero. O sea, salí del ITESO, ¿no? Salí de mi carrera y pues ya no era diseñador. Ya no me dedicaba a hacer diseño más bien, y como que todo eso que traía pues lo apliqué hacia ahora esta nueva industria. Este episodio es presentado por M14 for Education, la plataforma de consultoría en sistemas comerciales y competitividad para negocios que comercializan productos o servicios de alto valor, de la cual soy orgullosamente socio. Si estás buscando incrementar la competitividad de tu empresa y mejorar tus resultados comerciales, visita m14.com. Con letras sería mcatorce.com, m14.com. Y solicita una auditoría totalmente gratis mencionando a Progresivo Podcast. Hoy tenemos como invitado a Luis Patricio Salmón, fundador y director general de Mighty Animation, el estudio de animación más grande e importante de México y uno de los mejores de Latinoamérica, con grandes proyectos con empresas como Disney, Nickelodeon, Marvel, Cartoon Network, Netflix, entre otros. Nominado al premio Emmy Internacional por La vida secreta de tu mente, una serie escrita, dirigida y producida en Mighty para Pictoline y Warner Bros. Discovery, además de haber sido nominado al premio Ariel por su trabajo en cortometrajes animados. Hoy hablaremos de vivir desde tu pasión y cómo impactar positivamente a tus hijos. Luis, bienvenido a Progresivo Podcast. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Pues qué bueno, nos abriste las puertas de tu estudio, un estudio bastante grande, con bastantes colecciones. Muy poco termina saliendo a cámara, pero después meteremos algunas tomas. Luis, me gustaría empezar preguntándote, cuando eras niño, ¿cuál era tu libro infantil favorito? Mi libro infantil favorito, cuando era niño, buena pregunta. Fíjate que de niño no era tan lector. Chistoso porque ahora me da por coleccionar libros infantiles. Y yo creo que mi libro favorito eran estas como adaptaciones de Disney, de las películas de Disney hacia formato libro. Como que no... Yo fui como muy... Siempre me interesó mucho el tema de storytelling y como me llamaba mucho el tema de historias, pero creo que siempre fue mucho hacia televisión, hacia series, hacia películas. Entonces yo creo que fueron esas adaptaciones de Disney tempranas que venían con un cassette por ahí de los 90s y que devoraba, ¿no? Escuchaba una y otra vez. Sí, queda como si fuera la película, pero en versión libro, exacto, ¿no? Exacto. Con las tomas más representativas de la película. Esas y como versiones anteriores de películas que a lo mejor no me tocaron a mí, El libro de la selva o Los Aristogatos o cosas que veía yo como en VHS, ¿no? O en beta, como que recuperaba esas historias de Disney. Oye, ¿y qué te inspiró a empezar a ser lector? Pero creo que como muchos y también en el país que estamos, pues que son de los países con menos índices de lectores en el mundo. ¿Qué te inspiró a empezar a leer? Bueno, hay algo en yo como que leo, tengo mis libros, ¿no? Creo que ahora traigo mucho esta onda como de crecimiento personal, leo mucho como de meditación, como ese tipo de cosas. Tuve mi etapa a lo mejor un poco más novela y pues eso tenía que ver más con prepa o literatura a lo mejor universal. Me clavé mucho con realismo mágico. Me gustaba mucho García Márquez. Creo que 100 años de soledad sería como mi libro favorito así en la adolescencia. Y también como que ubico los libros infantiles, que eso es algo que a recientes fechas como que me encanta. Y creo que lo que me gusta del libro infantil es que tiene un componente como muy físico. O sea, no deja de ser este objeto libro, pero en el mismo objeto yo siento que el libro infantil cumple una misión como muy noble, que es como dotar de conocimiento y mensajes de manera diferente a lo que lo haría un adulto. Y
creo que el libro álbum o la metáfora visual o como el tipo de narrativa que se aplica se vuelve como muy importante para los niños. Y hacia los formatos, cómo se juega, ¿no? Horizontales, verticales. O sea, en este lugar de objeto, de impresión, para mí se me hace como fascinante. Y también creo que tiene que ver como esa experiencia de tocar algo y adentrarte en la historia. Entonces yo como que mi relación con los libros son como en esas tres facetas. Y específicamente el libro infantil también tiene un componente de arte que a mí me encanta. O sea, depende del autor, depende del ilustrador. Tiene esta cosa como que dota de cierta identidad y te da una experiencia muy específica del libro. Es como la experiencia más pura de la lectura, que era dejar un mensaje claro que ayudara al lector a poder avanzar o superar o dotarlo de ciertos valores. Es lo que sigue estando en esos libros. Sí, y creo que tiene que ver también con mi background de diseñador. O sea, creo que también eso como que me sale. Como este tema de impresos o materiales. O sea, yo voy a una librería y me meto a la parte de niños y hay veces que ni siquiera me pongo a ver quién es el autor o quién es o de qué es la historia. Si veo que tiene, por ejemplo, 2 tipos de papeles o tiene unas guardas de una manera, o como que el storytelling se mezcla desde... Hay un libro muy, muy famoso del niño come libros que tiene que está como mordido, ¿no? O sea, como que el libro tiene un suaje que está como mordido en la esquina. Entonces, como que todos esos pequeños detalles que a lo mejor a un nivel es una especie de subtexto, ¿no? Como que a otro nivel te meten otra capa de narrativa. A mí me emociona y como que mi corazoncito se llena. Son como que pequeños detalles que siento que los niños son muy sensibles. Y por eso digo que como que lo dota de cierta identidad. Entonces, sí, grandote, chiquitos, si tiene barnices, eso a mí me encanta. Eso me hace padrísimo. O sea, con que tenga algún elemento que digas, oye, aquí cuidaron ciertos detalles para trascender la historia de las palabras, sí, ya se vuelve para ti un libro coleccionable. Sí, tiene como un valor agregado que yo quiero tener, ¿no? O sea, es un objeto que yo deseo. Es algo que me nace mucho. ¿Y cuántos libros tienes en tu colección? Chale, no sé. Yo creo que... Una pregunta, ¿eh? No sé, yo creo que tengo un librero lleno. Tengo algunos... No sé si 500, sean muchos. No tengo idea, pero tengo bastantes. O sea, de tiro por viaje, literal, me traigo 10, 15 libros cada que viajo. Entonces, sí he tenido esas experiencias de tener que meter maletas porque me agarró la emoción y me traje libros de más. Y por mucho tiempo esa colección se quedó como ahí, ¿no? Como decorativa. Y cuando soy papá, es como muy padre porque primero renunciar un poco a esta cosa de no los toquen, no los ensucien, porque pues ya un poco... Hay libros que amo y que son de mi hija, ¿no? Novelas gráficas o cositas que ha sido muy padre porque... O sea, como te digo que no tengo como un criterio hacia un target o hacia cierto tipo de libro, porque va cambiando, ¿no? O sea, desde un libro álbum que a lo mejor es como muy abecedario o colores o texturas, ¿no? Como para como cierta etapa de crecimiento. Hay una que a lo mejor es un poquito más sobre emociones o un poco más por ilustración. Y hay otra que es a lo mejor más... inteligente, ¿no? Como que le mete cierta chiribilla o como que tiene estas cosas que a lo mejor un niño tan chiquito no lo entendería, hasta lo que puede llegar a empezar a hacerse un cómic o un libro álbum o una novela y empieza como a crecer. Es como que yo compré de todo, ¿no? Entonces yo tengo casi como que un rango de a lo mejor de 0 a 12 y ha sido bien padre ver a mi hija crecer y como desde los libros chiquitita, de ABC o Flamingo y la F, ¿no? Ver cómo cada vez, ahorita estamos en Hilda, una novela gráfica que me encanta y que tiene serie en Netflix. Entonces ha sido padre también ver cómo vemos primero la novela gráfica, cómo vemos la historia, cómo sus gustos, ¿no? Y cómo la manera en la que ella consume contenido y se relaciona con las historias va cambiando. Y pues para mí es como tener todo ahí a la mano, ¿no? Es padre. No sé si va a quedar ya como colección porque pues, ya hay unas así como con manchas y pues, ya me hago la idea más bien. Oye, y tú viviéndolo como experiencia propia en estos años con tu hija, ¿qué tanto impacto tienen los libros infantiles como esto que mencionas desde los 0 hasta los 12 años o todos estos rangos de crecimiento
¿qué tanto impacto tienen a la adopción de valores? Muchísimo. Y el poder aprender también desde la empatía, que es mucho el movimiento de estos libros donde le pasa algo a los personajes y tienen las lecciones. ¿Tú cómo lo has visto con ella? Muchísimo, muchísimo. O sea, cuando te vas, incluso si lo ves comercialmente, o sea, si me pongo mi gorrito, que a lo mejor como de editor o como de negocio de los libros, cuando tienes una marca, cuando tienes un Mickey Mouse, poniendo el ejemplo de hace rato, donde lo capitalizas a nivel producto, como consumer products, por lo general siempre son libros o son publicaciones literarias. Y se hace así porque tiene este componente como es bien aceptado y legítimamente suma al desarrollo cognitivo del niño, ¿no? O sea, leer es un buen ejercicio. Es como escuchar música, ¿no? Ver una pantalla y como meterte ya de lleno a un contenido es un tema súper... tiene sus bemoles. Sabes que es un tema como bastante debatible. ¿Qué edad empiezan o no? Y es que sí, etapas tempranas es fundamental, ¿no? Los procesos cognitivos de un año a un año, el primer septenio, diría, cambia muchísimo. Entonces, creo que tiene un valor de entrada en poner al niño a ejercitarse, a tocarlo, a entenderlo, a empezar a desarrollar su imaginación, porque también es una interpretación, ¿no? O sea, no es una página escrita con un texto, con un concepto, y entonces siento que lo que hace el cerebro es tratar de llenar esos espacios y completar como la experiencia desde esa percepción. Y a lo mejor si es una película, pues ya es como es mucha más información, ¿no? Está mucho más desmenuzado y a lo mejor no puedes llenar esos espacios y a lo mejor te quedas con lo que ya viste. Entonces, desde ese entendimiento, pues claro, el libro es fundamental, ¿no? Y esa relación, lector, o sea, como esa comunicación, como ese mensaje, pues sí, es muy importante. Mejor meterle temas emocionales o de todo, ¿no? De duelo, porque te bien la cama, ¿no? Porque tus papás, parejas de diferente... O sea, ya ahorita hay una serie de... como que la literatura también se adapta al mundo en el que vivimos y más en etapas tempranas. A mí, por ejemplo, los libros que más me gustan son los que tienen mensajes como más universales, pero es un tema personal. O sea, por ejemplo, para Mati y para mi hija, sí creo que a nivel educativo, pues a lo mejor cosas de apego o cosas de emociones, a mí también me encantan y son súper útiles, ¿no? O sea, cómo se ve, creo que un libro padrísimo que es cómo se ve el miedo, que es un poco intensamente, Inside Out, es como en esa línea, que también creo que es una maravilla y una herramienta súper útil como para entender las emociones a un nivel como muy natural. Pero eso, ¿no? O sea, cómo se ven los nervios, o cómo se ve el miedo, o cómo se ven los malos olores, ¿no? O cómo se ven cosas como súper comunes hacia tratar de visibilizarlas o representarlas para poder entenderlas. Como que ahí está el catch, ¿no? Es como estos conceptos abstractos y que todo el tiempo están cambiando en esta mente, en esta esponjita que está creciendo de manera tan acelerada. Es cómo visibilizas o cómo eres a un nivel que lo pueda entender y asimilar y sobre eso trabajar, mejorar y comprender. Y en este relacionamiento con las imágenes y con los detalles, mencionabas que tiene esta relación con tu parte de diseñador, sí, donde empiezan tus estudios. ¿Cómo llegas de poder estudiar diseño gráfico, que me parece que es un arma de doble filo? Digo, esa carrera y creo que todas, pero esa en específico se ha llevado un bully, creo que comercialmente feísimo, que después tiene sus puntos también positivos, pero cuando ya también llegaste a algún punto comercialmente hablando. Claro. ¿Cómo llegaste de empezar a estudiar diseño con sus complejidades que tenía en ese entonces, con sus alcances tecnológicos, a poder crear una empresa y tener esta cachucha ya no solo de creativo, que a veces muchos nos quedamos ahí, sino de poder pasar a la cachucha de empresario? Ok. A ver, pues es una historia larga, pero creo que, yo estudio diseño, estudié una carrera que se llama diseño integral en el ITESO, aquí en Guadalajara. Entonces era un diseño, no era gráfico, yo siempre fui muy gráfico, siempre lo mío fue como
O sea, yo tenía clarísimo en dónde era bueno. Me ponían a hacer cosas más industriales, más madera o a lo mejor un tema más espacial. Y no, como que no estaba en dominio del medio. Entonces, el ITESO te da de todo, ¿no? Te da como, ok, ya tienes una materia que es afiches y dibujo natural y geometría y tal, pero también haces joyería y calzado y cerámica. Entonces, como que me sirvió pros y contras. Contra, pues no está tan especializado. Pro, pues en esa exploración te das cuenta de lo que no te gusta. Entonces, para mí fue como decir, ok, yo soy gráfico, ¿no? Luego viene ese tema económico, ¿no? Que dices que sí, o sea, es una realidad. Yo me acuerdo que estaba mucho este tema de que cuando estudiaba la carrera de diseño era de las dos más caras, algo así de la carrera. Y era, pues, a las menos redituables, ¿no? O sea, salías y realmente era, o sea, aspirabas a salarios, pues, y creo que sigue siendo el caso. Como que todo lo que tiene que ver con arte o estos como componentes artísticos en un país como México, bueno, y en el mundo, la verdad es que es en el mundo tampoco, pero México a lo mejor se ve un poco más porque pues como que México tiene problemas más grandes que el arte o la estética, ¿no? Pero lo ves en países de primer mundo también. Muchas de estas industrias o profesiones están a lo mejor hasta subsidiadas o tienen como estos, pues a Francia, por ejemplo, ¿no? Que tiene una identidad fuertísima, pues tiene una serie de como estructuras gubernamentales y políticas públicas que sirven como para equilibrar un poquito más como esa parte económica. En mi caso, sí, era la realidad, ¿no? O sea, yo quiero hacer diseño, yo hago todo, yo soy súper gráfico, ¿no? En mí siempre estuvo como históricamente, o sea, yo fui un niño que para bien o para mal, lo educó la tele. Entonces, como que siempre fui muy afín a historias y, como te decía, mis libros eran de Disney, ¿no? Y yo nunca tomé en consideración estudiar animación o fui muy ajeno a lo que era la industria de la animación o de entretenimiento como una profesión, ¿no? Sí estaba en mí el decir, puta, bueno, la opción era mejor ser artista, ¿no? Más como fine arts o más de academia. Pero también estaba ese prejuicio de decir, es que económicamente va a ser muy retador, ¿no? Y como que el diseño estaba entre arquitectura y diseño, ¿no? Arquitectura me encanta, esa parte estética me encanta, espacial me encanta, admiro muchísimo a los arquitectos. En retrospectiva siento que lo que me gustaba de querer estudiar arquitectura era más bien como el arte conceptual. Y yo ver en el despacho de mi tío David, arquitecto, y de mi abuelo, que se llama Oscar, que también era arquitecto, ver cómo estas proyecciones en el 80 ¿no? Yo soy del 85, esto fue a lo mejor 90s inicios, todavía no había como softwares o como estos, como herramientas digitales. Entonces todo lo que hacían hacia proyectar era como con rotulador y con reglas T. Entonces yo como que llegar y ver un proyecto de una casa, o sea, el trazo del arquitecto, como que mi personalidad observadora o detallista, un tanto obsesiva, ¿no? De repente como que me clavaba en eso, ¿no? Y decía, wow, es que esto me absorbía, ¿no? Entonces yo como que quería ser arquitecto por esta cosa de ilustración o conceptualización de espacios. Al final me fui por diseño. Y diseño yo encontré como en el branding y en la publicidad como una manera de equilibrar esta parte de, ok, quiero vivir bien eventualmente, ¿no? Quiero poder vivir de esto. Yo creo que el branding o la publicidad o en su momento también como que exploré diseño editorial, como que pudiera ser la manera de hacerlo. Pero también entró un tema de personalidad, porque o sea, también yo tenía claro que no quería salir y irme a trabajar a una agencia, ¿no? Como para empezar de cero. Entonces yo hacia la mitad de la carrera, mi carrera de 5 años, a los 2 años y medio, empezó con un amigo mío, con 2 amigos míos, un estudio para hacer diseño, para hacer branding, ¿no? Específicamente. Y es un estudio que todavía sigue, de este cuate Diego Horta, se llama Copo Diseño, y aunque yo me salía a los añitos, este es un estudio que sigue y a mí me encanta ver que sigue rompiéndola y ahora lleva comunicación de figuras deportivas. También es un gran personalidad para entrevistas. Me parece que es fascinante lo que hace. Entonces, como que la mitad de mi carrera fue chambearle, ¿no? Y fue como con esa consigna, ¿no? A lo mejor ahí se venía este componente más emprendedor.
yo sin entenderlo, ¿no? A lo mejor, y te digo, es un tema de personalidad tal vez, de no querer subordinarme, de no querer salir, de no querer, o sea, como querer acortar esa curva de aprendizaje y querer salir ya con algo armado o con clientes. Y en ese sentido, mi tesis fue, por ejemplo, con los clubes Atlas, y hicimos la señalética para todos los clubes, y ya teníamos una revista cuando salimos, y teníamos unos colegios, hacíamos como pequeñas como campañas de marketing. Y fue una chinga. O sea, también pues era mitad del tiempo escuela, mitad del tiempo desvelarnos haciendo pues estos pequeños inquiries que llegaban para sacar estos proyectos. Y me empecé un poquito, creo que como a curtir en esta cosa más administrativa y más como trato con los clientes, ¿no? Desde pues, ser pues, un morro de 19 años, 20 años que llegaba a los desayunos con pequeñas empresas a tratar de venderles un logo, ¿no? Venderles cosas. Lo que me pasa a mí, ese era el plan, ¿no? Ese era el plan. Y salimos, tenemos este estudio y yo me dedico a esto, ¿no? A esta línea en la que creo que puedo desarrollar esta habilidad gráfica, como que mis habilidades las puedo como capitalizar a través de esta profesión en una línea de negocio en la que puedo hacer, o me puedo ir relativamente bien, ¿no? Si la sabemos hacer. Lo que me pasa es que más o menos saliendo de la carrera, justo el papá de Diego me habla un día y me dice, oye, hay un pequeño casting aquí en Guadalajara para hacer unos cortometrajes del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Y eran unos estudios en Guadalajara que habían bajado fondos y que estaban como haciendo una especie de scouting para gente como yo que había estado como que se quedó en el camino y nunca siguió esta carrera de ilustración o de arte, como para traerlos, capacitarlos y echar a andar unos cortometrajes animados con dinero que habían bajado de gobierno. Y entonces dije, cabrón, pues está interesante, ¿no? Entonces hice un pequeño casting, me pusieron a dibujar. Para eso, yo ya en estas revistas del Atlas, yo estaba cansado de cómo hacer diseño editorial. Me gustaban las tipografías, me gustaba la composición y es algo que a la fecha me encanta. Pero yo ya me gustaba ilustrar. O sea, yo cuando había infografías, había cosas y échemelas para acá, ¿no? O sea, yo ya quería como dibujar y hacer este tipo de cosas. Entonces, cuando voy a este casting, a esta cosa, me quedo, me encanta, me cambia la vida. No el proyecto en sí, pero la profesión, ¿no? O la dinámica, ¿no? O sea, manches, como que hay una industria que puedes contar historias a través de arte. Fue como de, claro, pues es lo que yo veía de niño, ¿no? Esas son las películas que yo veía, ¿no? Y me venían estas imágenes de los behind the scenes de La Bella y la Bestia, el animador como flipeando, ¿no? Y la bestia, bueno, es así de una manera increíble, ¿no? Mágico, ¿no? La ilusión del movimiento de cuadro por cuadro. O sea, como que no manches. Y aparte, se puede hacer a través de una etapa de preproducción en la que el puesto del profesional, porque ya no era un artista, ya no era un puesto improvisado o con el estigma pues de mi contexto, que era como, pues es artista, ¿no? O sea, ya era una profesión, ¿no? Ya era una especialización y era un trabajo, ¿no? Entonces es el artista conceptual, ¿no? O es el visual development, ¿no? O es el artista de storyboard. Y es una etapa en una producción, sea cortometraje, largometraje, sea comercial, el formato que quieras, pero es una parte de preproducción en la que llega un director, llega un escritor, plasman una historia, profesionales de contar historias además, o sea, tampoco son así como que improvisados. Que luego te le das para atrás y ves que hay 60 años de industria en Estados Unidos, sobre todo, bueno, también en Europa, pero en Estados Unidos sobre todo, en la que, y que en ese momento era, creo que la industria número 3, la de entretenimiento, que movía la aguja a nivel de economía gringa, ¿no? Ahí pegado junto a la militar y tecnológica. Entonces fue como, cabrona, pues esto está muy loco, ¿no? Aquí hay algo. Y pues fue pura pasión. Yo me metí de pura pasión, me quedé en ese proyecto. Eventualmente me salí del estudio o sea, yo dije, pues, deseo lo mejor, pero creo que lo mío... O sea, no sé si en mi vida he tenido todo tan claro siempre. De repente me atoro con toma de decisiones, pero esa vez la tenía clarísima. O sea, esa vez fue como amor a primera vista. Dije, yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Entonces, como que reconecté con cosas que yo tenía de niño, ¿no? De revisar los
todos estos detrás de cámaras y making ofs y veía como películas en stop motion y películas en 2D y me empecé a relacionar con directores en Guadalajara o con pequeñas producciones y fue como empezar de cero. O sea, salí del ITESO, ¿no? Salí de mi carrera y pues ya no era diseñador. Ya no me dedicaba a hacer diseño más bien, y como que todo eso que traía pues lo apliqué hacia ahora esta nueva industria. Y en esa nueva industria también fue una pequeña curva de crecimiento en el que empecé primero a aprender. Fueron como 3 años ok, primero estoy en este proyecto, se acaba el proyecto, me voy a trabajar en una película que hacían en México, de repente me voy a hacer una película que está haciendo en Canadá, de repente contacto a una agencia de ilustración en Europa que me empieza a representar y entonces empiezo a hacer como algunos libros infantiles y como cositas que salían. Y un buen día me contrata el que ahora es mi socio, Claudio, aquí en Mighty, para ser director de arte de una agencia que acababan de armar para como echar a andar toda la parte 3D. Y chistoso porque en ese entonces yo me quería ir de México. Yo también estaba cansado porque, o sea, yo como que empiezo en esta nueva arena de contar historias y la industria de la animación. Pero, pues, en buscar oportunidades y otra vez con este paradigma de el arte versus el dinero, ¿no? O la retribución, que es como una conversación eterna. Si te vas más para atrás también, los mecenas y los artistas del Renacimiento. O sea, es un tema que siempre ha existido. Sí, no es como quiero ser feliz o quiero comer. Sí, no, exacto. O sea, quiero dedicarme a algo que me llena. Y bueno, está el tema de la pasión, que luego también es medio una trampa, siento ese tema, pero está sobre la pasión o sobre lo que es práctico a nivel utilitario, ¿no? O tiene un sentido económico. Y entonces empiezas a jugar juegos, ¿no? Que ahora entiendo, pero en su momento es abrumador. Como que no sabes también, pues estás chavo y como que no sabes cómo manejarlo. Y lo que me pasa es eso. Yo desilusionado y como muy desilusionado del contexto, que México también era una industria chiquita, los estudios que existían a mí no me gustaban. No me gustaba sobre todo la manera en la que los liderazgos llevaban los estudios. Yo sentía que no sé, que no... A mí lo que me voló a la mente era entrar a este proyecto, por ejemplo, que te platico, y de repente ver en como casting, como recuperar gente que se quedó en el camino, que amaba esta cosa de la animación o del arte. Y ver que habían dejado sus trabajos para meterse 6 meses, o sea, gente de 50 años que había dejado su chamba en IT porque se habían quedado como súper apasionados por las caricaturas que veían de niños. Y es que no puede ser, ¿no? Y no les pagaban, o les pagaban una madre, o estaban en este contexto como de aprendizaje. A lo mejor los liderazgos a nivel producción, yo siento que no eran también ni los más respetuosos a esa pasión, ¿no? Entonces como que para mí fue como frustrante, ¿no? Es que está cabrón o sea, la pasión cómo jala, ¿no? Pues sí mueve la aguja hacia decir, pues quiero como tener esta chamba que me va a resolver todas mis necesidades. No que el arte no lo pueda hacer, pero pues es lo que dices, está ahí como, no siempre es fácil, ¿no? O si es all in, ¿no? Y voy con mi pasión, ¿no? Con esto que llena mi corazón. Y para mí fue como, me voló la mente como la pasión y el amor al craft se volvía como el motor, ¿no? Y se iban, sí, ¿no? Desmedidos. Entonces, como que con todo ese proceso, llega un momento que yo tengo que decidir entre me quedo en México o me voy de México. Yo ya me quería ir. Yo no sentía que aquí me iba a poder desarrollar. Yo no sentía que los proyectos que existían pues iban como a llenar este apetito, ¿no? O mi necesidad de valía, mi necesidad de significado también, porque yo decía, ok, yo me pongo a hacer esto, pero ¿y para qué, no? O a qué va a servir, ¿no? Y yo le pasa mucho a los artistas y es algo que incluso hoy en día pasa y veo, que es, pues,
pues tú idealizas las películas y el storytelling, todo esto. O sea, pues un niño ve, ahorita una niña ve a ver Moana y dice, wow, ¿no? Y se enamora y empieza a dibujar Moana por todos lados. O bueno, lo que sea, no tiene que ser Disney. En mis tiempos también era Dragon Ball, ¿no? Y yo decía, wow, ¿no? Y de eso a que se vuelva tu profesión, a que se vuelva que tienes que preparar, que tienes que actualizarte, que tienes que vivir de eso, que tienes que cumplir cuotas, que se vuelve un rigor de un horario de trabajo, ¿no? Una cultura laboral, pues es otro boleto, ¿no? Entonces, como que también es como un golpe de realidad lo que desde etapas muy tempranas idealizas o te enamora, y la transición hacia la profesionalización de ese oficio, pues es algo que como que tienes, es todo un viaje. De modo que yo traía eso, dije, ok, si ya esta va a ser mi profesión y voy a buscar esta carrera, ya como de aquí en adelante, pues lo quiero hacer en un lugar donde a lo mejor pese más, no necesariamente México. No por México, sino por el contexto de la industria en ese momento. O sea, que de alguna manera el hecho, y yo también lo he vivido, cuando te gusta mucho hacer algo, pero ya lo tienes que hacer por obligación, Sí. ya pierde como toda esta parte de creatividad, de inspiración. Y claro, y más si es que dibujar es un hobby, ¿no? O sea, de niño dibujar es tu hobby o no es tu profesión. Entonces, cuando tu hobby, lo que haces como recreacionalmente o por esparcimiento o como para desaturarte, se vuelve tu profesión y le metes una agenda a nivel contraprestación y desde pues es tu chamba, ¿no? O sea, tienes que hacer lo que haces para generar dinero, ¿no? Pues se rompe eso, ¿no? La relación cambia muchas veces de manera inadvertida y entonces entras en ese conflicto de como que ya no sabes cómo relacionarte con eso. Y es cuando muchas veces viene el burnout en muchísimos artistas, que es, pues yo antes llegaba a mi casa a dibujar para alimentar un portafolio, para como que, no sé, para practicar o para algún tema a lo mejor más personal, o por el amor al acto per se, que pues al final de cuentas yo creo que ese es el verdadero arte, ¿no? El que haces como para, no necesariamente, o sea, disfrutar sí, pero también como para plasmar tu voz, ¿no? Y pues muchas veces acá, cuando es tu profesión, pues es tu habilidad, esa habilidad que has desarrollado a través de tu talento y tu dedicación, pero es en servicio de algo más. Porque pues los artistas llegan aquí y no es que nos pongamos a ver qué quiere hacer, cuál es el proyecto que quiere hacer Claudio y lo hacemos todos. Pues no, es el proyecto que me mandó a hacer, pues no sé, Star Wars, ¿no? Y entonces, pues ya hay un libreto, y hay personajes, y es una propiedad intelectual, y hay un brief, ¿no? De lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que pasa ya cuando se profesionaliza ese nivel, pues es el artista brindando su talento para servir a ese proyecto. Entonces también es parte de ese proceso como de lo subjetivo que puede ser el arte, el artista, cómo se subordina o cómo se acota, cómo se alinea ya a un tema más como profesional. Y eso para mí es fascinante, porque, no sé, como que veo para atrás y digo que creo que la constante en mi carrera ha sido como esta búsqueda de sentido o equilibrio entre el arte, el negocio, la pasión y lo que realmente te llena. Y no digo que la animación sea lo único, pero yo en la animación sí encontré eso. O sea, en la animación sí encontré que se podía profesionalizar un oficio, ¿no? Estos como talentos a lo mejor un poco más pues, subjetivos, ¿no? Difíciles de hacer tangibles o poco apreciados, tal vez, a un nivel económico o profesional. O sea, yo creo que aquí se puede profesionalizar y se puede acotar. Y gran parte de la misión de Mighty es la profesionalización del oficio y el arte como un modelo de desarrollo económico, ¿no? Es cómo hacemos para que con talento y con este componente artístico empujemos la aguja a nivel económico. Y eso es el entretenimiento y eso es, de alguna manera, pues, nuestro negocio. O sea, nosotros ahora lo que hacemos es tenemos esta parte que hacemos nuestras propias historias para financiar y producir, pero también prestamos servicios de animación para pues, plataformas, productoras, estudios, para producir lo que ya está hecho en una preproducción, ¿no? Es como hacer tangible
Es montar una línea de producción, es montar una serie de procesos muy industrializados, pero con talento humano, ¿no? Con artistas, como para poder materializar esta idea, esta historia y entonces venderla y ya que encuentre como los outlets comerciales que requiere. ¿Y qué tanta libertad cuando les pasan estos libretos, los briefs, ya las historias que tienen que contar? ¿Qué tanta libertad existe de ustedes como equipo para poder llevar esas historias? Depende proyecto en proyecto. O sea, hay proyectos que llegan y dicen, aquí está Rick and Morty, ya están los personajes y aquí está el animatic y nada más anímalo, ¿no? O sea, ya están los planos del iPhone, nomás construyeme el iPhone, ¿no? Ya está, nada más échalo a andar. Y ahí no hay mucho input creativo. Se vuelve un poco más, pues mucho más pues talachoso, puede ser, ¿no? Puede ser también un proceso como muy sin esta chispa creativa, como mucho más táctico, ¿no? Lo echas a andar. Pero también pueden ser procesos en el que es un proyecto en el que hacemos historia, dirigimos, producimos la pieza entera y entonces, pues también si me pongo mi gorrita artística, pues esos son los que tienen como mucha más satisfacción. Y es el caso, por ejemplo, de un proyecto que ahorita estamos para el Emmy, que hicimos con Pictoline y con Warner Discovery para Cartoon Network, que se hizo, digamos, es un proyecto en el que Pictoline Capital Digital son los creadores y traen la historia, adaptan un libro y Mayri se encarga de escribir los guiones, de dirigir todos los capítulos de la primera temporada, de todo el tema musical, de traer el talento y entonces pues se arma toda una preproducción para luego hacer pues esta parte que te digo como más táctica, ¿no? Como que lo echas a andar, lo procesas, lo produces, que también tiene un tema técnico y artístico importante, pero no tiene a lo mejor no es tan creativo como el hacer una historia o como dirigir encuadres, cámaras, lenguaje narrativo. Ahí entra un proceso de cuál es el personaje, cuál es esta estructura narrativa que seguimos, cuál es el tono, cuál es el formato, y que sí, en mi opinión, si me preguntas, es la parte más valiosa tal vez de la producción, ¿no? Y que no solo lo etiquetaría como lo más valioso desde la parte creativa, sino también la más valiosa desde la parte económica, que me encanta. O sea, me encanta que el valor de esta industria esté sujeto a la creación, porque también, paradójicamente, el proceso en donde se requiere menos gente es el mejor pagado, que es el de creación, porque no todos pueden crear, ¿no? O sea, como que matemáticamente hay más gente que puede como de resolver a lo mejor una secuencia hacia composición o hacia rigging o animación, que son procesos más de la parte de producción. Y matemáticamente la verdad es que no hay tantísima gente que pueda entender una historia, tenga la sensibilidad para poder pues como hacer esta sustancia base para que todo pueda funcionar. Y eso es muy sencillo en lo que hacemos, bueno, en la industria audiovisual, ¿no? O cinematográfica, pues lo más importante es la historia, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, yo soy gráfico, ¿no? Yo vengo de dirección de arte, de ilustración. Ya después me volví emprendedor, después me volví productor, pero como que primero así, digamos, así empiezo, así me identifico como en una parte muy fundamental. Pero aún ahí entiendo que la historia es lo más importante. Entonces mi talento, lo que yo pongo, es al servicio de la historia. Porque si una buena historia tiene una técnica hacia animación o hacia la forma en la que se desarrolle el vehículo que se use para contar esa historia, está feo ese vehículo, pero la historia es buena, puede funcionar. Pero si la historia es mala, pues por más bello y por esta envoltura preciosa que tenga, pues habrá uno que diga, ay, vamos a estudiar la estética de esto, ¿no? Y se vuelve tendencia gráficamente. Pero a nivel historia, ¿no? Pues es que te aburres, ¿no? O no hay engagement, ¿no? Es que no te sientes ahí, ¿no? Hay la mística y el valor de la creación, ¿no? En la narrativa. Oye, y en esta parte de la construcción de los personajes, Sí.
y que si lo retratamos un poquito con lo que hablábamos al inicio de los libros, que muchos cuentan un tipo de narrativa donde los personajes principales entran en un conflicto, que tienen que tomar un camino para llegar a una eventual solución. ¿Cuál fue el primer personaje que creaste? ¿Y qué características para ti desde tu propia personalidad y valores son las que te gusta dotar a esos personajes dentro de las historias? Mira, yo hacía tortugas ninja de chiquito y las vendía en la primaria. Ese creo que era como... Se volvió como como el preámbulo de lo que ahora hago, ¿no? Está chistoso, pero yo como que, te digo, como que empecé copiando. La verdad es que no tomé clases de dibujo. Como mucha gente que se dedica a esto o que le gusta esto es autodidacta y es de observar y como de emular. Entonces creo que primero empezó así, como copiando las cosas que yo veía, ¿no? Entre Tortugas Ninja o Caballeros del Zodiaco o lo que me encontrara yo como impreso que lo podía retratar. Y pues de ahí a lo mejor empecé con personajes en mi familia, a lo mejor como tratando de caricaturizar a mi papá o a mi mamá, a mis primos. Trataba de hacer pequeñas historias sobre alguna vacación familiar. A lo mejor no entendía todavía el concepto de la propiedad intelectual y de lo que ella es como hacer un personaje como tal. Era más un juego, ¿no? Era más como tratar de crear cosas con mis manos a través de mi observación, pero de manera muy orgánica, que no representara como mayor cosa. Entonces, pues yo creo que fueron esos personajes. Y ya recientes fechas, pues sí, obviamente mucho más consciente tanto de la industria. Pues mi trabajo como diseñador de personajes yo creo que siempre fue... también es que cada artista tiene un estilo, ¿no? Incluso hay artistas que tienen una habilidad para adaptarse a muchos estilos, que tiene pros y contras. Pero hay artistas que hacen su estilo y solo hacen su estilo y eso también tiene pros y contras. Pero de ahí que le inyectan cierta... como ese... como reconocimiento. Factor X, ese mojo, esa cosita a lo que ellos plasman. Entonces, o sea, si me voy a eso y personalizándolo, pues yo creo que yo siempre fui como muy... O sea, creo que tengo como cierta tendencia a hacer cosas más cartoony. Yo no hago cosas tan anatómicamente correctas. A mí como que la representación de la realidad, a mí me da un poco de hueva. Como que pues para eso le tomo una foto. Como que me gusta esta traducción, esta abstracción, como hacer cosas como un poco como diferentes estéticamente. Yo siempre he sido muy cartoony, yo siempre he sido como muy caricaturizador, como que lo bajo, como que mis proyectos terminan viéndose un poco más para niños muchas veces, porque pues así me salía, ¿no? Es como un poco mi estilo. Sí, también involucrado el tipo de mensaje que lleva la historia. Sí. Y bueno, también algo, por ejemplo, yo ahora no es que dibuje tanto, ¿no? O sea, y fue un proceso también como de que mi chamba era nada más dibujar, pues de repente eso, ¿no? Pasas una empresa, te vuelves emprendedor, te vuelves todo, administrador y un todo. Y por muchos años yo creo que encontré confort en trabajar con gente creativa y con artistas, ¿no? O que aunque yo no era el que dibujaba y se llevaba los aplausos, lo que le decían, ¡ay, qué bonito te quedó!, ¿no? O sea, porque también tiene mucha gratificación eso, ¿no? Ese es cuando estás en un equipo creativo y de repente haces cosas que dicen, ¡qué chingón te quedó esto!, ¿no? Oye, y estas conversaciones, y no solamente por la aprobación del grupo, sino por el saber que estás aportando algo a esto que estás queriendo construir, ¿no? O sea, como que conceptualmente a través de tu exploración dotaste de este valor al pequeño proyecto en el que tienes en manos, ¿no? De momento. Entonces creo que para mí, o sea, como que lo compensé un poco hacia eso, hacia poder trabajar con esta gente, yo quitarme un poco del spot y enfocarme mucho en Mighty y a lo mejor en un tema más de industria y en esta misión que te platico, ¿no? Más como profesionalizar el oficio, más como traer proyectos interesantes que pudieran un poco compensar esto de lo que yo carecía cuando empecé, ¿no? De querer irme. Yo me quería ir porque no encontraba como el lugar o los proyectos
que yo consideraba atractivos. Entonces como que ya ahora que me puse del otro lado y me metí de emprendedor y me metí como a hacer un estudio, entonces era encontrar un modelo de negocio que fuera sostenible. Y encontramos eso a través de relacionarnos con estudios, muchos fuera del país, porque también la industria en México pues así, es pequeña, ha crecido, pero era mucho más pequeña. Pues era esto de, ok, traer estos proyectos con marcas, y ahí entra un poco más el empresario. Es una línea delgada, ¿no? O la parte comercial. Ahora lo entiendo, en su momento era muy intuitivo, pero era, ok, si vamos a hacer esto, vamos a relacionarnos con marcas que trasciendan el nicho de la animación. Porque si yo me pongo a hablar de estudios independientes en Los Ángeles, pues nadie sabe quién es Titmouse o Pentobox. Pues, ¿quiénes son esos? Que no sean de la industria, ¿no? Pero si hablo de Netflix o si hablo de pues, Disney o de Cartoon Network o de Nickelodeon, pues como que trasciende ese nicho. O ya hay ya hay un valor de marca, ¿no? Es una especie de brand equity que al yo colaborar con ellos se transfiere a mi marca, a Mayre. Y eso pues, es súper práctico, es súper valioso porque no solamente significa que mi portafolio pesa un poco más a nivel percepción, que marketing es percepción, creo yo, pero también hacia la atracción con los artistas. Porque de nuevo, el artista no es que necesariamente está buscando esa contraprestación económica altísima, lo que está buscando es como llenar algo más, ¿no? Entonces como que mi camino y mis tropiezos y esta cosa enredada que trato de explicarte, pues llegó un punto en el que me sirvió como para tener esa sensibilidad o como para poder de manera intuitiva o un poco inconsciente, pues tratar de construir lo mejor que pude, ¿no? Tampoco es como que todo me ha salido bien, pero sí cuando hicimos el estudio tratamos de que fuera algo que comercialmente tuviera peso, porque queríamos como que, pues eso, ¿no? Como que tener buenos proyectos que se pagaran bien. Queríamos estar relacionados con marcas importantes para también como pues dotar de ese valor de marca y pues desarrollar talento, tratar bien a los artistas, tratar de empujar esto más allá de nada más un fin utilitario, sino a lo mejor un poco más idealista, ¿no? O sea, sabiendo que este juego, ¿no? Que jugamos todos en nuestras profesiones, pues igual y no tienes control, que pues esto va a estar aquí y estuvo antes y va a seguir aquí cuando te vayas, pero pues a lo mejor un poco cómo lo puedes jugar es lo que puedes tratar de establecer y creo que eso es lo que hemos tratado de hacer. No nos ha salido todo, hay muchísimo por seguir construyendo, pero creo que desde ahí ha salido, esa ha sido la intención, desde ahí ha salido como nuestros esfuerzos. O sea, esa oportunidad, esa problemática que encontraste en tus inicios, sí, fue lo que transformaste en el modelo de negocio. Un poco sí, y chistoso porque también pasó algo con Claudio, con mi socio, porque cuando yo lo conozco, él ya se quería regresar a México y yo ya me quería ir. Entonces fue como, nos encontramos en un punto en el que él, también autodidacta, ya venía a trabajar, él mucho más técnico, pero también con una cultura como visual increíble. Él venía de efectos especiales, se venía trabajando de películas de Elysium y Dragon Ball y como ya películas hollywoodenses. Entonces cuando nos conocemos, él está cansado de ser un engrane más en la industria, pues como en esta sistematización de procesos que te platicaba. O sea, ya estaba quemado, ya estaba como cansado, buscaba un poco más de significado y también muy, muy jalisquillo, muy de que ya me quiero regresar a mi tierra y hacer algo desde allá. Y yo, pues del otro lado, me quiero ir, ya no quiero estar aquí, o sea, yo no era que me quería ir, ahora lo entiendo, es que necesitaba un lugar, es que el lugar que quería no estaba aquí, ¿no? O no encontraba a lo mejor los elementos como para querer comprometerme de lleno, que no le llevaba el sentido. Y entonces cuando nos conocemos, Claudio y yo nos hacemos amigos, pues como que encontramos pues como un terreno en medio, ¿no? Como ok, vamos dándole significado a algo dentro de México, vamos impulsando la industria en México, vamos tratando de hacer nuestras historias, vamos a tratar, pues, elevar al artista en la medida de lo posible, ¿no? Desde nuestra pasión, desde nuestro respeto a la profesión, vamos desde creo que algo que nos caracteriza es que somos bien honestotes, para bien o para mal somos bien honestos, entonces, pues desde el primer día presentamos al estudio fuera quien fuera, ¿no? O sea,
2012 viajamos a Cannes a un evento de contenido, no porque lo conociéramos ni porque sabíamos a dónde íbamos, sino porque ganamos un concurso. Un proyecto que metimos, ganamos, fuimos, y ese día, con el coach del evento, un International Pitch Contest se llamaba, nos ponen a un coach y nos empiezan a, pues te presento a Disney, pues te presento a Cartoon Network, pues te presento, y nosotros como que, órale, pues. Y desde el día uno, pues cuando digo honestidad, es decir, somos 3 personas, ¿no? Y pues tenemos este proyecto que estamos moviendo, por el que estamos aquí, y tenemos estos proyectos que hemos hecho con publicidad, y lo que aspiramos es hacer esto. Y desde esa primera junta, para mí fue muy claro que es un tema de confianza. O sea, no es un tema, porque también es muy seductor vender humo, ¿no? Y como elevarte en esta narrativa personal y en esta como, no sé si es inseguridad o qué es, pero es como en esta necesidad, sobre todo hacia afuera, ¿no? O sea, porque también llegarle a una industria francesa o una industria gringa, o sea, pues son industrias que nos llevan 30, 40, 50 años, ¿no? Entonces también como en México, donde no hay una industria donde no te ubican, porque también es durísimo llegar y que no te ubiquen, como que ¿dónde está México? Y es como que me chingues, pues sí, ¿no? Pero pasa y lo confrontamos. Y no había había un estudio, tal vez 2 estudios que medio figuraban en el mapa, pero no había un antecedente que dijera, bueno, hay una cultura de la animación, en México existe. Entonces era pues como ir siguiendo la brecha que habían abierto otros o ir abriendo nueva brecha y con esta como, con la tentación de querer engrandecerte y querer vender y a mí me encanta la idea de que no lo hicimos, ¿no? Me encanta que nos quedamos así de la realidad. También sin complejos, o sea, también no nos hacíamos chiquitos, pero decíamos, pues somos tantos. Y de ahí como que empezó a caminar y como que encontramos también esa parte de la identidad del estudio que se volvió, creo que nuestra estrategia de comercial más importante, que era nada se construye de la noche a la mañana y y como que tranquilos que llevo prisa y empezar a construir relaciones, pues incluso más a nivel personal, de manera honesta y tratando de construir como mayor grado de confianza en donde todo se puede una vez que se logra eso, ¿no? Entonces nuestro primer proyecto con Disney no llegó en el año 1, llegó en el año 6. Pero pues fue al cabo de regresar a los mercados todos los años y que te volvían a ver y que de alguna manera el speech de venta o la narrativa hacía match con el portafolio. Porque también, o sea, creo que desde el día 1 traíamos un buen producto. O sea, traíamos talento, traíamos un buen producto, traíamos una visión, a lo mejor no súper informada, ¿no? Como súper resuelta, pero el talento estaba ahí, ¿no? Llegábamos con series nuestras, que nunca produjimos. Eso está bien chistoso porque durante 4 o 5 años fue como reinvertirle a ir a estos mercados, en Cannes, muchos eran en Francia, unos en Miami, en Nueva York, había uno luego en Miami. O sea, como que regresábamos y vendíamos nuestras series, ¿no? Queremos hacer esto. Y si no nos la compraban, sí nos contrataban para hacer las de ellos. Entonces, pues terminó siendo como una especie de estrategia de marketing que empezó a generar esta relación de confianza con estudios más grandes y que de alguna manera fue como trayendo a Mayri al mapa. No te voy a decir que somos los más conocidos en el mundo, pero sí te digo que pues hoy ya me paro en Los Ángeles y ya me abren la puerta. O sea, como que ha sido construirlo lento pero seguro y jamás vendiendo lo que no tenemos. Eso para mí es muy importante. Sí, que era lo que hablábamos al inicio de la charla, de cómo estas herramientas de comunicación y de relaciones públicas pues terminan muchas veces, pues son las que te ponen en mínimo en la consideración al momento de traer proyectos o traer colaboraciones. Sí, 100%. Porque muchas veces queremos, y yo lo veo mucho en México en la parte consultiva, todo el mundo quiere traer el mejor producto, ¿no? De, oye, quiero hacer la mejor taza del mundo, que le gane a fulanito, perenganito y que enfríe por 10 años. Pero bueno, después es cómo lo vas a vender y realmente cómo va a hacer esto match con los valores de las marcas, porque al final detrás de las marcas y las empresas hay personas. Y si tú no eres capaz de poder conectar con ellos y con sus valores, por más buen producto que sea, no va a entrar en consideración. 100%. Yo creo que también algo que nos ha jugado, o sea, esto que te platico de
de perseguir algo más allá de solamente el vender proyectos o el traer producciones grandes o yo generar la serie que me haga el home run y que viva de eso el resto de mi vida. O sea, creo que también otra cosa de ocuparnos de la industria, o sea, creo que esa parte idealista también ha jugado a favor a nivel comercial, porque eso va dentro del paquete, ¿no? Entonces yo sí siento que es una industria también, a lo mejor no funciona para todas las industrias, pero en esta sí es noble en ese sentido. O sea, sí está, si bien no todos son artistas, porque es otra cosa que aprendí después, o sea, hay un montón de ejecutivos y business affairs y ya hablamos de otro tipo de profesión y de perfil, de perfil. Pero dentro de ese ecosistema, pues también llegar y decir, estamos empujando la industria, estamos tratando de hacer esto, no estamos ahí, pero queremos llegar allá. Pues yo creo que también conecta y genera esta relación bien padre de, pues no estás ahí, pero te voy a echar la mano, ¿no? O sea, también es ser vulnerable en ese sentido, de nuevo, sin complejos, pero como ser muy honesto y vulnerarte y decir, yo quiero hacer esto y en el momento en que te dan la oportunidad de estar listo para capitalizarlo, ¿no? Para entonces sí volarla del parque. Es algo que a la fecha seguimos haciendo. O sea, los proyectos, o sea, de hacer pequeños proyectitos de 15 segundos, 10 segundos de animación, hasta horas de contenido con películas, con series. Pues el estudio también en medio de la pandemia alcanzó su pico de ocupabilidad de 400 colaboradores, que fue una locura. O sea, en un año crecimos de 150 a 400 personas en un esquema remoto, abriendo a series, a películas, a un montón de cosas, con clientes también muy importantes, en donde pues, nos vimos retados ahora hacia procesos, pero creo que esa parte de tratar de aspirar a algo más, de no sentirnos cómodos y tratar de incomodarnos con algún proyecto que nos duela, pero que nos haga crecer, es una constante que siempre ha existido también en nuestra cultura. Eso creo que también como que en el momento es bien incómodo, pero en el long run es como pues, súper gratificante y pues súper pues, paga buenos dividendos en todos los sentidos, ¿no? Y hablando de este match entre procesos y entre la industria de animación, ¿a qué retos te has enfrentado a través de estos años, no solo con la profesionalización, sino con los avances tecnológicos? Sí. Que son un pro, evidentemente, que creo que facilitan muchas partes del trabajo, pero creo que también en muchas áreas dentro del entretenimiento, ya con la inteligencia artificial también, pues termina siendo una interrogante en toda la ala creativa que tanto se necesita. Muchísimo. O sea, qué buena pregunta. Cuando Claudio se regresa de Vancouver, le pregunta a su maestro, voy a abrir un estudio, ¿cuál es el consejo que me das? La respuesta fue, consíguete un ingeniero que te arme pipeline. O sea, técnico. No fue, cuenta la mejor historia, fue, ten como los elementos técnicos hacia construir esto que necesitas. Y es que no deja de ser animación digital, ¿no? Entonces, creo que tu pregunta, o sea, puede ser contestada desde lo que se requiere y de lo que ha carecido la región, hablando de Latinoamérica, para poder competirle al mundo, que es un tema técnico, no es artístico, porque tenemos talento de primer mundo. Tenemos, o mejor, o sea, la verdad es que México, específicamente con Latinoamérica, pero México es una locura, o sea, el talento aquí es una locura. El tema es que no hay infraestructura y no hay como esa profesionalización, ¿no? Y muchas veces los proyectos, voy a hablar de animación, que es de lo que yo conozco, seguramente también hay en live action y otras cosas, pero al menos en animación 2D y 3D creo que el tema ha sido que al no haber un pipeline, al no haber un entendimiento de lo que se necesita, la infraestructura que se requiere para publicar escenas, traer, como gestionar, ¿no? Todos estos recursos, truena, ¿no? O sea, le ponemos el peso directamente a la parte artística, pero tiene un componente tecnológico fundamental.
dentro de Mighty, parte también de nuestra filosofía es pensar que es un tripié y que sí es arte, pero también es tecnología y también es un negocio. Creo que eso también es algo como que nos ha dado como cierta dirección. En el momento en el que el arte está ganándole a los otros dos, tenemos un problema. Al igual que tendríamos si nada más estamos vendiendo tecnología, ¿no? Y estoy promocionando los cierros, o el server que tengo abajo, o el software que tengo, pero pues no hay sustancia, ¿no? Entonces, pues, ¿qué estoy vendiendo, no? O lo mismo si me pongo a hablar nada más de dinero. O sea, como que sí tiene que ser un equilibrio. Entonces, creo que eso es ha sido un problema históricamente dentro de la región. Ya como lo aplicas, pues sí. O sea, para poder publicar... Es que imagínate que es una película, pues un capítulo de 22 minutos que se parte por escenas, shots. Shot 1, shot 2, son cientos. Dentro de cada shot, dentro de cada cambio de cámara, hay procesos. Y cada proceso es animatic, animación rough, animación in between, clean, comp, effects, 10 procesos. Y de cada proceso hay versiones que mandas al director y muévele el ojito porque está medio raro, ¿no? Muévele el dedito porque... Y así se te va la vida. O sea, imagínate gestionar cientos de escenas a través de 10 procesos o más o menos por ahí. O a través de retakes infinitos. O sea, si no hay esa gestión y si no hay como la infraestructura, y eso es coding, eso es pipeline, ¿no? Hay gente que se dedica nada más a hacer esa parte. Que me encanta porque también son artistas. O al menos en el contexto de la animación tienen su título de Technical Artist, que me encanta. Algún artista me va a meter la madre, porque el arte es un tema muy subjetivo, pero a mí en áreas de profesionalización me encanta que hasta lo más técnico pueda entrar como que en esta conversación. Entonces, ahí es súper importante y eso Mighty lo requirió para escalar a 400 personas. Si no, no hubiera habido manera. Es imposible. O gestionar varios proyectos a la vez. Imposible. Bueno, y eso por un lado. Ahora, ¿qué pasa con estos, a lo mejor cambios más disruptivos como la inteligencia artificial? Pues nadie sabe, ¿no? Esa es como que la respuesta políticamente correcta que te puedo dar. Nadie sabe, pero sí es un disruptor brutal. O sea, creo que la historia también de la animación desde Disney, que lo hacía en celuloide y lo pintaban con acrílico y que era súper artesanal, en su momento era como súper tecnológico. Porque pues fue como... O sea, lo que hizo Disney fue decir arte más Henry Ford, ¿no? Pues muy a la gringa, ¿no? Mucho y todo, ¿no? Entonces fue pues meterle a hacer películas y empezar a hacer procesos y empezar a hacer cosas para poder animar en celuloides, ¿no? Entonces, pues en su momento fue como la tecnología. Y a través de eso, a lo mejor volvería a pasar a través de el film a lo digital. Ya había habido otros, pero creo que para mí más significativo que eso fue la animación 3D, ¿no? Entonces sale Toy Story, entonces Toy Story dice... O sea, es una gran historia. Pixar es Pixar porque hace Toy Story. Y Toy Story es Toy Story porque es una gran historia. Gran historia. O sea, sin el componente disruptivo tecnológico, era una gran historia. Pero le sumas eso, que fue la primera película en 3D, es una locura. O sea, es un hito, es histórico. Entonces eso cambia al punto de que ves un montón de contenido y los papás que tienen niños chiquitos me van a entender que es como un Disney genérico. Que es, oye, güey, esto he visto 700, ¿no? Y es que de ese tamaño es el impacto, ¿no? Que 20 y pico años después, 30 y tantos años después, seguimos viendo. Y bueno, ahora lo que pasa es la inteligencia artificial, que lo que hace es que cambia de nuevo el juego y lo cambia hacia una capacidad de cómputo brutal, ¿no? Entonces, a lo mejor ya los procesos no van a ser tan lineales como los que te platico, ¿no? A lo mejor los procesos ya van a ser, o sea, pues ya están siendo diferentes. Ahorita es una cosa imperfecta que no sirve para todo. Hay una gran polémica alrededor de ese grado de disrupción de los puestos que va a quitar del mapa. También va a crear unos nuevos, pero de los que va a quitar. Y sobre todo, creo que los temas más sensibles es si está quitando el factor humano. Que yo creo que no, al menos no, aún no. Yo solo creo que lo va a cambiar. O sea, creo que sigue estando ese input humano, porque al final es
O sea, creo que la inteligencia artificial está muy cañona, pero es tonta. O sea, comparado con un humano. Y se sigue necesitando como esa dirección, como de ese filtro, ¿no? Pero definitivamente está sacando nuevos productos y más aún, no solo es un tema técnico a través de la inteligencia artificial y todo lo que puedes generar a través de ella, de los tiempos, los procesos que puedes eficientar y cambiar el orden, sino que viene acompañado de hábitos de consumo diferentes, que para mí es otro temota. Porque también estamos viviendo una etapa en la que pues, tenemos pantallas y entonces ya no hablamos nada más. O sea, el entretenimiento ya se vuelve más un tema de la economía de la atención. Entonces ya todo está peleando por tu atención todo el tiempo, ¿no? Y ahorita hay una crisis muy fuerte en medios tradicionales en que ya la gente no va tanto al cine. Exacerbado por la pandemia, pero justo es como lo que pasa después de este periodo en el que la interconectividad se dispara y los hábitos de consumo cambian. Entonces ahora a lo mejor de momento es un tema más de experiencias, ¿no? Y ves The Sphere y ves estas cosas que en Las Vegas que ahora están pasando o esports o como que cambia, pero también hay contenido más corto, hay contenido como mucho más desechable, no me gusta porque tiene una connotación fea, pero sí a lo mejor contenido más efímero. Sí, ¿no? sí, que tiene un menor impacto. O sea, yo lo veo con mi esposa. Digo, es que la mayoría de series que están produciendo las plataformas o los contenidos que están produciendo son series y no películas. Sí. Y de repente las que son de mayor volumen ya son capítulos de 20 minutos, de 25 minutos. Y aunque sí te avientes a lo mejor tus 4 horas viéndolos, la percepción es que viste 4 capítulos y no una película completa o 2 películas. Entonces, sí. Totalmente eso afecta el proceso y también el cómo se construyen las historias. Sí, o siéntate en chavito ahorita a ver una película y... O sea, una generación nativo digital que cada vez está más acostumbrada a swipear y su spam de atención está, ¿no? Por todos lados, pues a lo mejor no se puede como sentar a ver como lo hubiera visto a lo mejor yo en mi niñez, ¿no? Entonces, o sea, todo eso incide, ¿no? Y si le sumas la variable de la tecnología, pues es imposible saber lo que va a pasar. Pero yo siento que venimos de una revolución de la distribución, hablando de lo que son Netflix y cómo ahora consumimos, en dónde consumimos los contenidos. Creo que ahora viene una revolución de la creación, exacerbada por la inteligencia artificial, pero también por los hábitos de consumo, ¿no? Por esta inmediatez y por el tipo de formatos que vamos a empezar a ver cada vez más. Hay un mercado para ello y es un mercado muy grande. Y yo creo que también el entretenimiento no ha visto sus máximos, ni siquiera en la pandemia. O sea, creo que cada vez va hacia que va a ser más, pero cada vez está más peleado, más democratizado, más diluido. Y pues va a ser, de nuevo, imposible saber, pero muy interesante. O te puedes espantar o lo puedes ver con curiosidad o con los dos. Creo que regularmente vemos esta parte de inteligencia artificial o de tecnología de avances como los puestos que se van a perder. Sí. Cuando la realidad es que hay una sustitución de puestos en alas de cuidar el negocio, que es buscar eficientar costos y tiempos. 100%. O sea, creo que o sea, es durísimo. O sea, no está padre ver cómo hay artistas. O sea, regresando todo este tema tal vez un poco más romántico, un poco más idealista, ¿no? A lo que te genera el poder crear, el poder estar en ese grupo creativo, el poder aportar, o sea, que ese puesto se pierda o cambie, pues no está padre, está incómodo, ¿no? Pero también siento que obedece a un tema como de realidad, ¿no? Creo que es una tecnología que viene, nos guste o no nos guste. Creo que lo mejor que puedes hacer es educarte al respecto y bueno, en la medida de lo posible adaptarte a ella. Y también entender, digo, tampoco yo no soy tan pesimista. O sea, creo que en los tiempos de Spotify sigue habiendo tocadiscos. O sea, quiero pensar que aunque no sea una gran industria, va a seguir habiendo mercado para todo lo que existe, ¿no? Para todo lo que ahora, para el status quo actual. Entonces, pues
es eso, es como ir un paso a pasito, tratando de educarnos lo más posible, porque pues el impacto es mayúsculo y trasciende al entretenimiento, pero pues creo que es de las industrias como más próximas, ¿no? O sea, ahorita piensas en arte, en escritura, en música, y sí, nos pega directamente. Sí, yo lo veía con muchas casas editoriales y creo que los primeros que se cargaron fueron los textos con ChatGPT y con la generación, la información. Y la mayor parte, el 90% de esas empresas quedaron desempleados y pasaron más a coordinadores de información, más que personas que se encargaran de investigación, de escritura, de curaduría, porque ya lo puedes hacer de una manera más eficiente. Entonces, creo que ahí viene, ¿no? El que se adapta sobrevive. Sí. Y oye, Luis, estamos llegando al final de la charla. Me gustaría preguntarte, en todos estos años de trayectoria, no solo profesional, sino realmente de vida, de enseñanzas, ¿con qué lección te quedas? ¿Cuál ha sido la lección que ha tenido un impacto mayúsculo en tu persona que te ha ayudado a convertirte en quien eres hoy? Híjole. Yo creo que mi lección personal, híjole, a lo mejor suena un poco trillado, pero para mí ha sido tratar de encontrar equilibrio en lo que hago, ¿no? Entiendo que el equilibrio tal vez no exista, ¿no? Y es como este ratito de, se fue. Pero, a ver, yo he visto en mi carrera, he dudado de si vale la pena por un tema económico, si tengo que escuchar mi pasión sobre todas las cosas, si emprender es lo correcto o si tengo que dirigirme emprendiendo hacia un bien mayor o hacia un tema como de corto alcance o más como económico. Dentro de mi experiencia, dentro del estudio, verlo crecer, desarrollarme en la medida que digo, de lo mejor que he podido, pero en puestos de liderazgo, tratando de inspirar, tratando de encontrar también mi estilo de liderar, ¿no? Aprendiendo de los demás. O sea, como que en todo esto que me ha tocado vivir en mi experiencia profesional, yo lo que he aprendido es eso, a no sobreidentificarme con un rol, a tratar de mantenerme flexible, a tratar de... Para mí eso es el balance, ¿no? Como no sobreidentificarte con la narrativa que te estoy platicando. O sea, estar consciente que yo soy más, o no necesariamente soy esto nada más. A conocerme, ¿no? A entender que si me clavo mucho con ciertas cosas me voy a quemar, como me he quemado en muchas etapas en esta aventura. Que en algún punto no dibujar para mí fue como el fin del mundo, pero que pues a lo mejor lo cambié por crear. Y a la hora que digo crear, pues he logrado apreciar hasta cómo mi cabeza de finanzas puede salir al quite con algún recurso, con alguna propuesta, ¿no? Y hay creatividad incluso en los procesos que a lo mejor no tomamos como por creativos. Creo que esa ha sido mi mayor enseñanza. Y sobre todo, a nunca dejar de encontrar como nuevos retos o nuevas metas. Eso también en este proceso he encontrado que es muy desmotivante, ¿no? Como tratar de permanecer ilusionado hacia retos nuevos y hacia nuevas etapas en lo profesional y en lo personal. Para mí emprender ha sido increíble. O sea, yo me he conocido haciendo esto, ¿no? Y he visto cómo he cambiado a través de los años. Y si algo nada más me ha como sumado y me ha dotado como de nuevas herramientas como para seguir creando y seguir como expandiendo estas capacidades que creo que tengo. Sí, como que esta flexibilidad a la vida y también te ayuda a mantenerte abierto a lo que venga. Creo que tú mencionaste, creo que una palabra que
que siempre está como nuestro inconsciente. Nosotros siempre estamos buscando nuestra propia pertenencia, nuestra propia forma, nuestra propia identidad. Entonces siempre queremos identificarnos con un grupo, con una personalidad, con ciertas formas, pero eso también hace que seamos inflexibles a lo que sea opuesto y también nos cierra puertas. O sea, yo también es lo de los consejos que me han estado dando en el tiempo, es mientras tú seas más cuadrado a hacerlo a tus formas, tienes menos posibilidades de poder embonar, pues es como una pieza de Lego, ¿no? Pues si siempre quieres hacer el cuadrito, pues el cuadrito nada más embona con cuadritos. Y eso te hace perder oportunidades. 100%. 100%. Creo que también que la flexibilidad te permite como... te da un poco más como de humildad o te quita estos prejuicios y te permite a lo mejor como servir algo más grande. Colaborar más, como abrirte a otras oportunidades. Y creo que lo que estás diciendo un poco. Y sí, 100%. Mantenerte abierto yo creo que es clave. Y es de mis lecciones y de mis recordatorios más constantes, de seguir haciéndolo así, de no creerme nada, de no tomar cosas como por sentado y como de pues tomar todo como que sigue siendo parte de un proceso, ¿no? Y encontrar comodidad en esa idea. Oye, Luis, pues te agradezco muchísimo el tiempo, la charla. Las personas que aún no conozcan la empresa, a ti como marca personal también, ¿cómo pueden encontrarte en redes sociales? ¿Cómo pueden encontrar a Maini? Para que puedan ver todos los proyectos en los que han trabajado y también que los artistas de todo tipo pues puedan encontrar que sí hay formas de poder vivir de esto, pero al mismo tiempo no descuidar su pasión. Bueno, me encuentran en todo como Luis Pa-Salmón y Mighty Animation, también en todas las redes. Sí, que puedan ir a ver los proyectos y realmente que termina teniendo un impacto mayor del que pensamos, porque muchas veces yo también veo la parte artística de México, de Latinoamérica, y dices, oye, pues no hay tantos, pero la realidad es que muchas veces ahí están y se están creando los proyectos. Lo que necesitamos es también más difusión y que se cree esta capital de la cultura. Porque, bueno, hace algunos episodios estuvo el director de expansión de Latinoamérica de Fender. Pues te das cuenta que las guitarras Fender se hacen por mexicanos. Entonces, creo que como mexicanos, pues estamos en la cultura. 100%. Tenemos todo. Pues Luis, te agradezco muchísimo el tiempo, el espacio. Gracias. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Gracias. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @progresivopodcast. Nos vemos en el próximo episodio.